vamos a hablar hoy sobre el tema de Business Intelligence para dar continuidad a toda esta serie de webinars que está realizando pues la compañía durante este 2020. El tema de hoy entonces es lo que vamos a ver es el Business Intelligence o como su traducción al español nos dice es la inteligencia de negocios. En esta mañana vamos a ver entonces una introducción o algunas consideraciones previas. ¿Qué es el Business Intelligence? ¿Cuáles son los componentes principales en un proyecto de BI? Y pues una conclusión para finalizar. Como les dijo mi compañera, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues nos la escriben y al final de la charla vamos a tener un espacio para, para responder esas dudas o esas inquietudes. Bueno, entonces, eh, la transformación digital es la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que consigue sus objetivos de negocio. A lo largo pues, de los días o a lo largo del tiempo, una compañía va teniendo muchos objetivos o muchas metas de negocio. Hay miles y en función de los días y de la experiencia que va adquiriendo la compañía, se establecen metas como mejorar la rentabilidad, como optimizar el uso de los activos, como incrementar el uso de incrementar los ingresos. Esta transformación digital ha venido creando una gran cantidad de información que día a día crece más y más. En estos momentos tenemos datos por todos lados, todo el tiempo, todos los sistemas y todas las aplicaciones, incluso los objetos nos están generando información constantemente. Esto pues nos está llevando a todas las personas al interior de las organizaciones a adoptar una cultura de datos en los negocios, incluso organizaciones de todos los tamaños, desde los más pequeños hasta organizaciones incluso multinacionales. Todos esperan acceder a la información nueva y usarla para fundamentar las decisiones diarias y satisfacer las curiosidades sobre cuáles son los pasos a seguir. La idea entonces del Business Intelligence o de la inteligencia de negocios es convertir los datos en información y la información en conocimiento. Pero entonces, ¿qué es un dato? Un dato es el registro de una transacción o una operación que refleja eventos ligados a los procesos operativos de la organización. Aquí podemos dar como ejemplo que un dato es el registro, por ejemplo, de una transferencia interbancaria, por ejemplo, el registro de una venta en mi empresa, o por ejemplo, el registro de cuando un usuario o un cliente hizo un retiro a través de un cajero electrónico. Eso es un dato. Pero la información ya es la interpretación de esos datos a través de alguna clase de manipulación. Manipulación entendida como unir variables, hacer contrastes, comparar frente a diferentes periodos de tiempo. Es la capacidad de establecer un juicio a partir de esos datos y con ello poder tomar todo tipo de decisiones. Dentro de la información podemos encontrar todo lo que son patrones y tendencias en los datos, pues en la información que estamos analizando. Y ya el conocimiento es la experiencia, el aprendizaje y el entendimiento que obtenemos a partir de la información. El conocimiento nos aporta un nuevo entendimiento de la realidad y nos da la capacidad de realizar experimentos y de cierta manera poder predecir todos los comportamientos. Entonces, ¿qué es el Business Intelligence
o la inteligencia de negocios. Podemos pensar que este tema de business intelligence o de inteligencia de negocios es un concepto muy nuevo que está pues como en auge por este tiempo. Sin embargo, es un tema o un concepto que ya viene rondando más o menos desde la década de los 50. Puede ser quizás aquí en los países de Latinoamérica apenas viene cogiendo fuerza, pero ese apenas no es hace unos 2 o 3 años, sino hace por ahí 15, 17 años que se viene hablando de business intelligence en los países pues de Latinoamérica. Pero como les decía, el business intelligence ya es un concepto que del que viene hablándose más o menos desde la década de los 50, donde este señor Hans Peter Lund en el 58 nos dice que el business intelligence es la habilidad para entender la interconexión de los hechos presentes como medio para descubrir guías que nos permitan llegar a metas futuras, lo que significa mejorar nuestra capacidad de hacer juicios predictivos para el acierto en la toma de decisiones. Posteriormente, Howard Dresner del grupo Gartner en el 89 nos dice que el Business Intelligence es un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa. En el 2008, Marta Zorrilla nos dice que el Business Intelligence busca que todos los usuarios tomen mejores decisiones accediendo de forma directa a la información clave de su negocio de manera ágil y sencilla. En esta definición que nos hace Marta Zorrilla podemos encontrar ya otros conceptos claves que se usan o que se tienen en cuenta en la actualidad para todo el tema de BI, que es todos los usuarios y acceder a la información de una forma fácil y sencilla. Y finalmente, pues para el día de hoy quiero que nos quedemos con esta definición que nos hace este señor Joseph Curto Díaz en el 2012 en su libro de Introducción al Business Intelligence. Nos dice que se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de la información que permita tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización. Entonces, de manera coloquial o de una manera más sencilla, podemos decir que las empresas hoy en día tienen preguntas y también tienen objetivos o tienen metas. Y para encontrar las respuestas a esas preguntas y hacer seguimiento a esos objetivos o metas establecidos, recopilan los datos necesarios, los analizan y determinan a partir de ellos qué acciones se pueden llevar a cabo para que la empresa evolucione. Sin embargo, en la medida en que día a día almacenamos y recopilamos más información, nos venimos encontrando al interior de las organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, cierto tipo de problemas con la información. Entonces, a estos son algunos, pero pues día a día ocurren más y uno creería que no, pero esto pasa hasta en las mejores familias. Problemas como descuadres de la misma información en diferentes áreas. ¿Qué significa esto? Lo voy a aclarar con un ejemplo. Digamos que el área comercial de una organización dice que para mayo del 2020 las ventas fueron de 10 millones. Pero por allá después, el área de finanzas nos dice que las ventas para mayo del 2020 fueron de 9.600.000. Entonces, para el mismo concepto que son las ventas de mayo del 2020, hay dos cifras diferentes.
Eso es un descuadre de información porque entonces si estamos hablando de un mismo término, de una misma variable, ¿por qué no coinciden? ¿Quién tiene la razón? Entonces ahí es donde entra otro problema con la información que tenemos, que es diversos criterios de análisis. Cuando nos preguntamos con el ejemplo anterior, ¿quién tiene la razón? Quizás ambas áreas tienen la razón. ¿Cómo puede ser esto? Porque el área comercial quizás diga es que las ventas para mayo del 2020 fueron todas las ventas que se realizaron a todos los clientes. Sin embargo, el área financiera ya va a decir, no, es que las ventas para mayo del 2020 fueron las ventas con pagos efectivos. Entonces, ya lo que vemos ahí es un problema de diversos criterios de análisis, porque no está estandarizado el concepto, no hay un lineamiento al interior de la organización que nos diga que es que las ventas para mayo del 2020 es específicamente esto. Entonces, por eso digo que quizás ambos tienen la razón y lo que pasa es que necesitamos establecer parámetros o reglas al interior de la organización para estandarizar todos estos conceptos. Bueno, ¿qué otro problema se nos están presentando? Soluciones descentralizadas. ¿Esto qué significa? Significa que quizás en organizaciones muy grandes, por ejemplo, la regional norte, para dar solución a todo el tema de la información, está implementando una herramienta X, pero quizás la regional centro está implementando para el mismo problema la herramienta Y. Entonces, en la falta de comunicación entre esas regionales o esa independencia que se le entrega, pues puede estar ocasionando no solo descuadres de la información, como ya lo mencionaba, y diversidad de criterios para el análisis de la misma información, sino que esto también está generando mayores costos de inversión, porque estamos gastando más dinero en solucionar un mismo problema que es transversal a toda la compañía en sus diferentes regionales. Aquí pongo el ejemplo con regionales, pero incluso suele suceder entre diferentes áreas. ¿Qué otro problema? Los cuellos de botella en TI, TI o áreas de tecnología. Las, Las áreas de tecnología normalmente y hoy en día pues dan o tienen como responsabilidad dar soporte a todos los sistemas y aplicaciones mediante los cuales funciona la empresa. Sin embargo, también se le está entregando la responsabilidad de atender todos los requerimientos de información. Entonces ellos no solamente tienen que responder por dar soporte a los sistemas, sino por responder a las solicitudes de información que se tienen. Y eso está generando que al interior de estas áreas tengan mucho trabajo, muchas responsabilidades que muchas veces no dan abasto para responder por todos. Otro problema que se nos presenta sería la falta de integración en los sistemas de información. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, o por llamarlo pues de manera coloquial, al interior de las organizaciones tenemos la información regada por todas partes. ¿Qué significa eso? Que un sistema me responde a cierto tema, un sistema B me responde a cierto tema. Por ejemplo, tengo el sistema de facturación, tengo el CRM con el cual gestiono mis clientes, tengo otra aplicación para tratar todo el tema de recursos humanos, otro para tratar todo el tema de los proveedores. Y si en algún momento quisiéramos realizar o tener información acerca de todos estos conceptos en conjunto, pues nos encontramos con el problema de cómo vamos a unir esa información,
porque la integración entre esos sistemas no es una tarea fácil. Sí se puede hacer, pero no es una tarea muy fácil ni que tome muy poquito tiempo para realizarla pues en mediodía, no. Entonces es un problema porque tarda mucho y se dificulta mucho llegar a hacer esas integraciones. Otro problema, y este es un problema supremamente importante, es la baja calidad de los datos. En la calidad de los datos incluimos aspectos que se deben tener en cuenta con los datos, como es la exactitud, la completitud, la integridad de los datos, la oportunidad de los datos, la coherencia de los datos, la accesibilidad, la confiabilidad y la seguridad de los datos. Porque hay que tener en cuenta esos aspectos, porque lo que buscamos es que con la información que se construya, pues se tengan reportes consistentes y que generen la confianza en los usuarios que los analizan. ¿Qué se puede encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de oportunidad de los datos? Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿los datos que yo necesito sí están disponibles en el momento en que los necesito? O por ejemplo, cuando hablamos de coherencia, si yo digo, cuando hablábamos ahorita del ejemplo de las ventas de mayo del 2020, si yo digo que las ventas de mayo del 2020, hoy a junio 25, fueron de, fueron de 10 millones, como habíamos dicho, las ventas para mayo del 2020 fueron de 10 millones. Pero yo ya por allá en septiembre o en octubre voy a hacer una revisión de esa misma información y ya me dice que las ventas de mayo del 2020 fueron es que 14 millones. Entonces esa información sí está siendo coherente, si es el mismo dato, porque a través del tiempo no está siendo igual. Y esto suele suceder mucho. También, por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad de los datos, si es fácil acceder, encontrar esos datos que yo necesito. Entonces, el problema de calidad o baja calidad de los datos es un problema bastante grande que, bueno, se encuentra con todo este tema de la información. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de eso. Y otro problema que se nos está presentando al interior de las organizaciones con todo lo que tiene que ver con la información es esfuerzos duplicados. ¿Qué significa esfuerzos duplicados? Que incluso diferentes áreas de una organización están recopilando y adicional realizando o desarrollando los mismos reportes y ni siquiera sabían. Entonces se está entregando la misma información desde diferentes áreas y se está como aportando recursos, se están disponiendo personas para que realicen una misma labor. Sin interna que dé claridad a que unos eh, lo que buscamos ya con los proyectos de BI de cierta manera es dar como solución o atacar un poco todo este tipo de problemas que venimos hablando. Las iniciativas de BI son proyectos integradores y transversales a toda la empresa, a toda la organización. Son proyectos que están destinados a resolver la problemática de la gobernanza, el análisis de los mismos. Los proyectos de BI deben de tener tres componentes principales. Uno, los procesos. ¿Por qué es importante definir procesos dentro de un proyecto de BI o cuando se va a implementar un proyecto de BI? Porque a través de los procesos definimos y establecemos los lineamientos estratégicos y que estos estén alineados con los objetivos de la empresa y su visión en el largo plazo. Definir los procesos nos facilita que el proyecto de BI
tenga creación de valor y sea sostenible en el tiempo. Otro componente no menos importante es el tema de las tecnologías. En tecnologías ya encontramos todos los productos de software, de hardware, de comunicaciones y de arquitectura que faciliten la implementación y la puesta en marcha del proyecto de BI. Y adicional, un componente fundamental son las personas. Las personas aquí hablando no solo de quiénes van a llevar a cabo el proyecto, quiénes lo van a desarrollar, sino también quiénes posteriormente van a hacer uso de ello. Entonces, las personas pues es un componente muy importante porque lo que ya hemos venido hablando es que la idea con esos proyectos se crea una cultura analítica o una cultura de datos al interior de la organización. Esta cultura va a permitir sostener en el tiempo. Pues las herramientas por sí solas no hacen a una organización ni más inteligente ni más analítica. No podemos subestimar la integración de estas tres componentes. Adicional, ya más adelante lo vamos a ver, se debe también complementar con temas como la gestión del cambio para que involucre todas las áreas y se haga un análisis de las capacidades y las habilidades de las personas para sacarle todo el proyecto a este proyecto, pues a toda la solución de BI, darle provecho a toda la solución de BI. Una herramienta es tan buena como los procesos y las personas que la utilizan. Listo. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los componentes principales de una solución de Business Intelligence. Aquí vamos a hacer como una mirada general de todo el tema, de todos los componentes y pues no vamos a ahondar en profundidad, no vamos a profundizar en cada uno. Quizás cada componente es digno de una charla de manera independiente porque son temas muy amplios, pero sí vamos a mirar de manera general, hacer una aclaración, no solo qué es, sino también cómo juega, qué papel juega dentro de todo el proyecto de Business Intelligence. Primera parte, los datos, dónde está la información, bases de datos transaccionales, que las bases transaccionales son las bases de datos que dan soporte a la operación de la empresa, a la transaccionalidad o a la operatividad de lo que se hace día a día en la empresa. Esas son las bases de datos transaccionales y son un componente principal, como ya les comentaba, de los proyectos de Business Intelligence, donde nos preguntamos dónde está la información con la que vamos a construir todo tipo de análisis. ¿Qué sigue después? Entonces, después sigue el tema de qué se quiere o qué estamos buscando con los proyectos o con el proyecto de Business Intelligence. Aquí entonces nos tenemos que entrar a hacer preguntas. Hay miles, millones de preguntas que las organizaciones se hacen día a día. Preguntas, por ejemplo, ¿cómo han sido mis ventas en los últimos 2 años? Puede ser una pregunta sencilla, pero a la hora de entrar y mirar si tengo la información para construir ese análisis de los últimos 2 años, si tengo almacenada esa información. Listo. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuáles son los días con mayor recaudo en un mes? ¿Cuáles productos me generan mayor o peor ganancia dentro de la compañía? ¿Qué percepción tiene mi empresa de las redes sociales? Hoy en día ya con todo el tema de las redes sociales, también podemos hacer análisis de la percepción de mis clientes, pues, qué percepción tienen mis clientes de mi empresa,
en las redes sociales. Incluso, qué tipos de campañas de publicidad me están atrayendo mayores clientes. Entonces, responder a este tipo de preguntas, sino también buscar cómo mejorar la forma de extraer y presentar la información. Y que esta forma de extraer y presentar la información sea de una manera ágil y sencilla, que sea, es decir, más eficiente esta búsqueda de información para realizar los diferentes análisis que queremos. Y también hablaba sobre que un componente adicional muy importante hoy por hoy es la necesidad de conocer el estado en tiempo real o hacer un seguimiento en tiempo real de cierto tipo de análisis, como por ejemplo mirar el rendimiento de las distintas sucursales de mi empresa, de las ventas o el rendimiento de las sucursales en tiempo real. Esto quiere decir que yo conozca minuto a minuto cómo está el estado de esas sucursales. Es un componente muy importante a la hora de yo preguntarme qué quiero o qué estoy buscando. Otro componente muy importante y un paso a seguir en estos momentos es definir ¿cuál es el modelo de Data Warehouse que vamos a implementar, que vamos a diseñar y a construir dentro de la compañía? ¿Qué es un Data Warehouse? Un Data Warehouse es una bodega de datos en la cual vamos a almacenar la información para dar soporte a todos los requerimientos de información. En la actualidad, tenemos dos enfoques muy importantes, que son el enfoque de Bill Immon o el enfoque de Ralph Kimball. Estas dos personas diseñaron dos modelos de Data Warehouse en los que nos dicen cómo se lleva o cuál es la mejor forma de llevar a cabo esta implementación. Como les mencionaba ahorita, el Data Warehouse lo que significa es una bodega de datos que una bodega de datos en la que se almacena la información específicamente para el tema del análisis. Entonces, estos dos enfoques, el de Imon nos dice que entendiendo estos cuadritos de la izquierda verdes, que entendiendo que estas son las fuentes orígenes de información, lo que nos dice es que a partir de ellos vamos a construir una bodega de datos transversal a toda la compañía. Y que a partir de esa bodega de datos yo voy a sacar un pedacito específicamente, aquí se llama lo que se llama un data mart o un almacén de datos específico para un área. Es decir, que puede ser que a partir de esta bodega de datos grande yo voy a sacar un pedacito para el área comercial, un pedacito para el área de recursos humanos, un pedacito para el área de, por ejemplo, manufactura o para áreas específicas. Este es el enfoque de Bill Iman. Y el enfoque de Ralph Kimball él nos dice ya que partiendo de la base, como ahorita que estos cuadritos verdes son las fuentes de orígenes de información, vamos a iniciar construyendo los datamart inicialmente. Entonces, partiendo de ellos, vamos a construir el pedacito para comercial, el pedacito para recursos humanos, el pedacito para manufactura, el pedacito para finanzas y ya entonces Ralph Kimball nos dice que el conjunto de esos almacenes de datos es lo que compone la bodega de datos o el data warehouse. Digamos que no es objeto de esta charla decir cuál de los dos enfoques es mejor que el otro, porque
Aquí entra a hacer, pues entra el tema de que hay que hacer un estudio, un análisis de cada caso, cómo está mi empresa, cuáles son como los requisitos o las condiciones que tiene para que se establezca cuál debería ser el modelo que se debe llevar a cabo. Sin embargo, podemos aquí hacer de manera rápida algunas diferencias entre ambos. Primera diferencia es que de manera, en el tema de costo, puede ser un poco más costoso implementar el enfoque de Imon porque él nos plantea arrancar de una con toda la organización. Entonces puede llevarse un poco más de presupuesto y adicional, otra diferencia que encaja aquí de una es el tema de el tiempo de implementación. Implementar una bodega que va a integrar la información de toda la compañía puede tomar un poco más de tiempo que empezar a implementar de a poquitos, como nos lo dice Kimball, un área específica de la empresa, otra área. Con el enfoque de Kimball, entonces podríamos ver victorias tempranas más rápido. Sin embargo, el mantenimiento y el soporte a la bodega a través del tiempo se hace más fácil y más llevadera con el enfoque de Imon porque está estructurada, digamos, de una manera más organizada, de forma transversal a toda la compañía y no de forma independiente como nos lo muestra Kimball. Pero como les decía, pues cada organización tiene sus particularidades y cada una tendrá que analizar cuál es el mejor enfoque. Listo. ¿Qué sigue después de definir el modelo que vamos a diseñar o a construir? Sigue implementar todo el tema de las ETLs. ¿Qué son las ETLs? Las ETLs vienen de las siglas extracción, transformación y carga, LOAD en inglés, y una ETL en BI son los procesos que constituyen una forma de integración de los datos, proporcionándonos una visión única de todos los datos del negocio sin importar dónde se encuentren. Los procesos de ETL tienen tres componentes, que son la extracción, que es ir hasta donde están esas fuentes orígenes y traerme todos los datos que yo necesito. Aquí en extracción es muy importante aclarar que en la bodega del Data Warehouse no vamos a llenarla o no le vamos a incorporar datos que no son sujetos de análisis, datos que no necesitamos para analizar. Entonces, cuando hablamos de extracción es ir a las fuentes orígenes y traernos toda la información que vamos a necesitar. Obviamente estos procesos de extracción ya van con lineamientos, requisitos de negocio, ya se sabe y se parametriza qué es la información que vamos a traer. Esos procesos de ETL son procesos automatizados que se hacen, eh, puede ser específicamente o se programa la ejecución de ese proceso en un momento determinado del día o del mes. Bueno, eso ya se define al interior de la organización. El siguiente proceso es el de transformación. En transformación entendida como, listo, yo ya fui y me traje los datos que necesitaba, pero no siempre toda la información está bien. Aquí en procesos de transformación incluimos procesos como, por ejemplo, yo en mis bases de datos orígenes, en una tengo la fecha almacenada, puede ser año, día, mes, y en otra tengo la fecha almacenada mes, día, año. Entonces, en el proceso de transformación, lo que hago es estandarizar esos formatos para que cuando yo ya la vaya a cargar o almacenar, estén todas de la misma manera y no me encuentre con problemas de calidad de datos. Otro ejemplo muy sencillo que siempre me gusta, pues que es muy fácil de dar claridad a este tema de transformación es que, por ejemplo,
Al, al crear a un cliente, cuando le preguntamos su profesión, se puede ver que unas personas dicen que profesión maestro, otras pueden poner profesión docente, otras pueden poner profesión profesor. Y sabemos que son tres profesiones que responden a lo mismo. Entonces, en esa parte de transformación, lo que vamos es a unificar el concepto y que cuando yo tenga la información para hacer un análisis de mis clientes por profesión, yo ya no me voy a encontrar ese problema de ver tres profesiones que son lo mismo, sino que ya yo me voy a encontrar solo con un concepto estandarizado o unificado para esos tres. Y finalmente está el proceso de la carga, que es después de extraer la información, transformarla. Aquí hay que aclarar que no el 100% de la información requiere ser transformada. No es el 100%, pero sí una gran proporción de información requiere ser transformada. Entonces ya sigue cargarla. ¿Dónde la vamos a cargar? En la bodega de datos o el data warehouse que ya vimos anteriormente. Entonces, luego de hacer las ETLs, ¿qué sigue? Crear el Data Warehouse o las bases de datos OLAP. Las bases de datos OLAP es Online Analytics Processing y se diferencia de la OLTP porque la bodega de datos o el Data Warehouse eh, se encarga de dar soporte a los requerimientos de información para el análisis, mientras que las bases de datos transaccionales, como les decía ahorita, se encargan únicamente de responder a la operación del día a día de la empresa. ¿Por qué las separamos? Primero, porque no todo lo que hay en las bases de datos transaccionales se requiere en las bases de datos analíticas. Y segundo, porque pues, estaríamos entrando como a gastarle recursos de rendimiento a las bases de datos transaccionales y podríamos afectar la operación del día a día de la empresa. Por eso en un proyecto de Business Intelligence siempre se recomienda crear una bodega de datos. Y crear una bodega de datos incluye la parte de ETLs, de ingresar al Data Warehouse solo la información que se necesite, porque no es una bodega de datos hacer una réplica de las bases origen que tenemos. Eso no es una bodega de datos. Entonces, aquí en Data Warehouse vemos, ya tenemos como un flujo de teniendo las bases de datos origen, hago todo el proceso de ETL y ya cargo en la bodega de datos, que sería esta grande. Estas bodegas de datos o data warehouse pueden ser on-premise, que significa que están físicamente en las instalaciones de la empresa. Es decir, que están por allá, en esos computadores grandes, en los cuartos oscuros y fríos de TI. Eso significa on-premise, que están instaladas allá en las instalaciones físicas de mi empresa. Pero también pueden ser cloud o en la nube, que significa que ya están instaladas o situadas en las instalaciones físicas de otra empresa, sea el mismo país u otro país. ¿Por qué pasa eso? Porque hoy por hoy hay compañías que se dedican a prestar este tipo de servicios, que sería como alquilar mis espacios, mis servidores se llama en este caso, para que otras empresas guarden aquí su información. Entonces, los data warehouse pueden ser on-premise o en la nube. En estas bodegas de datos se cargan las dimensiones y las medidas, entendiendo dimensiones como los campos o variables cualitativas o categóricas mediante los cuales yo voy a hacer todos los análisis. Aquí guardo, por ejemplo, campos como
regiones, ciudad, país, como por ejemplo edad, sexo, clientes, mientras que las medidas ya son variables numéricas o cuantitativas a las cuales yo le voy a hacer el análisis. Entonces, en las medidas yo voy a encontrar valores como variables como las ventas, las unidades vendidas, la tasa representativa de cambio, la TRM, bueno, todas esas variables o métricas numéricas. Y todo esto es lo que llamamos el backend, que está detrás de los usuarios que van a consumir la información. Finalmente, entonces, ya encontramos el paso final, sería la visualización. Aquí en visualización ya entramos a mirar no solo el qué vamos a presentar, sino el cómo lo vamos a presentar. En la visualización se encuentran mejores prácticas de cómo vamos a mostrar lo que queremos mostrar. Aquí, por ejemplo, entonces, esta imagen yo les voy a compartir unos links a través del chat de Tableau Public, donde se encuentran este tipo de visualizaciones. Por ejemplo, esa que estamos viendo acá es de la Alcaldía de Medellín, que se construyó el reporte de los objetivos de desarrollo para el municipio al 2030. Esta visualización incluso fue premiada por Tableau como visualización del día en su momento, porque no solo presentaba información clave, sino que lo presentaba de una manera de fácil entendimiento, una manera amena y comprensible para quien la va a visualizar. En las visualizaciones entonces ya presentamos los aspectos claves para cada reporte, para cada específicos o dirigidos a una área, a una unidad, a un tema específico. En las visualizaciones ya mostramos o hacemos mayor uso de los elementos gráficos y también incluimos elementos que den mayor interactividad para que los usuarios que consumen el reporte puedan profundizar su análisis. En las visualizaciones no solamente tenemos que presentar la información, sino también entrar a jugar con tema de manejo o manual de marca, diseño de marca de la compañía, que vaya acorde con este manual de marca, tanto en colores como en logotipos, como en tipos de fuentes. Esta última imagen, por ejemplo, es de un reporte que se construyó en Solex, un compañero de Tableau, de un consultor de Tableau, construyó un reporte sobre el COVID, haciéndole un seguimiento a cómo va día a día, pero adicional a eso se complementó información sobre cómo está la disponibilidad hospitalaria, cómo están las farmacias, cómo está el COVID en otros países. Es una visualización que complementa la información, no solo con elementos visuales, sino también información realmente valiosa y complementaria. En las visualizaciones entonces ya estamos hablando de lo que son tableros de mando o dashboard, como su nombre, pues como se dice en inglés, y como decía, se presentan elementos gráficos como tablas, mapas, alertas visuales, se implementa todo el tema de los KPIs o indicadores principales que deben causar un impacto en los usuarios y todo el tema de menú de navegación para que se profundice o se habilite la oportunidad de no ver solamente lo que yo tengo ahí
a simple vista, sino que yo pueda hacer cambios, filtrar información, ya no verlo de un año, sino de otro año, no verlo por países, sino por ciudades. Bueno, ese tipo de cosas es lo que se entra a ver en el tema de la visualización. Cuando estamos hablando de visualización o lo que ya conoceríamos como el frontend, encontramos dos actores fundamentales en este punto, que son, no sé si mal llamados, ambos se llaman usuarios finales, como ya me escucharon decir. Usuarios finales, hay dos tipos de usuarios finales. En el sentido más literal, el usuario final es quien consume la información, es decir, usuarios de alto nivel dentro de la organización, como gerentes, directores, por ejemplo, en el caso de las entidades territoriales sería el alcalde, el gobernador. Entonces, este tipo de personas son los usuarios finales quienes consumen los reportes, los análisis. Pero también están los otros usuarios finales que son quienes desarrollan esos reportes. Los reportes que va a consumir las personas de altos niveles. ¿Y por qué se llaman usuarios finales? Porque estas personas que construyen los reportes no tienen por qué conocer todo este proceso del backend que hay por detrás. Ellos simplemente tienen la información disponible de una manera fácil para entrar a construir esos reportes. Y aquí ya para finalizar, hay dos componentes fundamentales con los cuales se debe complementar todos estos proyectos de Business Intelligence, que son el tema de gestión del cambio y de gobierno de datos. En gobierno de datos tenemos que se refiere a la gestión global de la disponibilidad, integridad y seguridad de los datos utilizados dentro de una empresa. Aquí el DEMBUK es un libro que nos propone Dama, que es como la entidad líder en este tema de gobierno de datos. Nos dice que cuando hablamos de gobierno de datos hay que tener 11 aspectos u 11 áreas de conocimiento fundamentales, que sería el tema de arquitectura, modelado, almacenamiento, seguridad de los datos, integración, documentación, maestros, bodegas de datos, metadatos, calidad de datos. Entonces, de manera transversal a todo el proyecto de BI, hay que tener en cuenta esta parte de gobierno de datos para que el proyecto de BI tenga la calidad que se espera. Dama nos dice que el data management o gobierno de datos es el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas y prácticas para controlar, proteger, entregar y mejorar el valor de los datos como un activo valioso de la compañía. El tema de la gestión del cambio, decimos que es importante porque la gestión del cambio es el proceso que se encarga de lograr que las personas asimilen el cambio de manera más consciente y de forma positiva, con el fin de apoyar la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo y que se pueda hacer crecer el impacto de la solución de BI dentro de la organización. Estos procesos de gestión del cambio deben estar acompañados de capacitación y seguimiento constante con el fin de que las personas aprueben la solución como algo positivo y le vean las ventajas y no sientan que es como una tarea más para hacer y no sientan como que se les complicó la cosa en vez de solucionarse. Eso es lo que nos dice gestión del cambio, es un componente fundamental dentro del proyecto para que pues sea exitoso y le saquemos el mejor provecho. Este sería como el flujo completo de una solución BI, todo el tema de fuentes, orígenes,
procesos de ETL, Data Warehouse y visualización. Y como conclusión de todo el tema, tenemos que generalmente los datos han sido dominio de conocimiento de los estadísticos y luego de los llamados científicos de datos. Ahora se hace necesario crear al interior de las organizaciones una cultura impulsada por los datos que permita que todos los empleados exploren la información para la generación de nuevas ideas y esto puede lograrse mediante proyectos de BI. Aquí pues el tema, muchas gracias. Cualquier duda, estoy pues pendiente. Cuéntame si Gracias, tienes Lu. dudas. Listo. Claro que sí. Bueno, por favor, si tienen dudas, inquietudes, dejamos unos espacios disponibles para sus dudas. Muchas gracias. Este webinar fue grabado y lo pueden consultar en www.solex.biz/